Buenos días, estamos acá en el último video de esta saga de Solo para Valientes, que trata de mirar un poco las Matrix. Pero esta vez lo vamos a hacer distinto. Vamos a contar una historia y como sé que toda la gente que se anima a ver estos videos es muy brillante, tiene su propia investigación y saca sus propias conclusiones, o sea, está en camino de la libertad, yo creo que les va a colaborar. Esto es solo una historia. Las historias son formas de contar hechos que a lo mejor nunca sucedieron, pero que nos hacen poder observar y a partir de ahí saber dónde estamos ubicados o tomar nuestro lugar. Vamos a poner como que en esta historia el actor principal o el pueblo principal o el pueblo somos los verdaderos habitantes de esta tierra, o sea, los nadies. Resulta que los nadies habitaron esta tierra desde su creación. La creación viene desde una fuente original, que el solo hecho de ponerla en pensamiento ya existió. No hubo ni un Big Bang, ni un creador, ni un nada. La fuente original, que es la madre de toda la creación en este relato, el solo hecho de pensarlo hizo que este lugar y esta gente, los nadies, existieran. Y así como este lugar y esta gente y los nadies existieran, también se crearon 9 reinos más. Y resulta que los nadies solo hacían nada, siendo que los otros reinos, los 8 reinos restantes, tenían como propósitos, tenían como que había que hacer cosas, siendo que el reino de los nadie solo existía, solo vivía. A la gente de los otros reinos les molestó que hubiese un territorio donde había gente muy chiquita que no hiciera nada. Entonces ellos decidieron invadir ese lugar para que este lugar estuviese como con algún propósito. El propósito original que ellos traían cuando venían era poder colaborarle a su propio reino que quedaba al lado. Y entonces llegaron primero unas personitas que eran muy inteligentes, muy codiciosas y que venían a buscar metales. Entonces ellos dijeron, bueno, pero no vamos a trabajar nosotros. Usemos a estos nadies para que nos colaboren y nos ayuden a sacar los metales.
Y como eran muy inteligentes, empezaron a usar artilugios como para hacernos creer que ellos venían de la fuente original y que los nadie le teníamos que obedecer. Entonces, así transcurrieron los primeros años, hasta que otro reino se entera de que el reino de los codiciosos, digamos, de los materialistas, había interferido en el territorio de los nadies. Ellos vinieron a hacer justicia, creyendo que su propósito era venir a hacer justicia. Entonces, desde ese entonces se armó una batalla que en realidad era uno para usarnos y para usar el territorio, y otro en función de liberarnos, a nosotros los nadies. Pero resulta que terminaron jugando un juego entre ellos, peleándose por los territorios y peleándose por las ideas. A eso también aparece otro tercer reino, que eran más elevados, según ellos, más contemplativos, según ellos, y con capacidades más, qué sé yo. Y entonces vienen a poner orden en este desorden. Ellos vendrían a ser los del norte, en esta historia ficticia que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces resulta que esta gente del norte ve que lo que están haciendo tanto los codiciosos como los que venían a poner justicia era mucho lío, y estaban alterando demasiado el orden. Entonces ellos se proponen, bajo mandato de no sé quién, supongo que será de su rey, de su propio reino de los del norte, que este territorio va a quedar en cuarentena hasta que esto se solucione. Entonces, a partir de ahí, los del norte, usando la capacidad innata que tienen los nadies, construyen un cerco sobre todo el territorio, donde a partir de ahí todos los que están adentro no pueden ni salir ni entrar. Eso lleva como consecuencia que los codiciosos, por decirlo así, y los justicieros, por decirlo así, no pueden salir ni entrar. Entonces quedamos atrapados, los cuatro, aquí adentro, en este cerco que se hizo hasta resolver el conflicto. Los codiciosos querían tener el control sobre este territorio dominado, al cual se le puso el cerco. Entonces los codiciosos querían tener el control sobre todo ello. Los justicieros
trataban de impedirlo, y mientras tanto los del norte, los más elevados, trataban de que esto terminara en paz. Y resulta que en estos últimos 9.000 años o 10.000 años, estos tres reinos están jugando con el pueblo de los nadie. Por un lado me interesa mucho decir que ya es suficiente. Los que verdaderamente tienen poder acá son los nadies, porque los nadies son dueños del territorio por creación y son los que verdaderamente tienen la conexión a la fuente divina. Por eso los tres, estos otros reinos que están invadiendo el territorio de los nadies, son usurpadores de tierras, usurpadores de dominio, digamos, de titularidad. Han creado sistemas para tener ese control y ese dominio. Y resulta que sus guerras han traído mucho dolor a este territorio. Yo creo que ya es tiempo de que basta con este juego. En esta parte del cuento es donde los nadies empiezan a asumir su verdadera identidad, donde empiezan a tomar conciencia de que ellos son los verdaderos dueños de esta tierra y que tienen el mayor poder de todos, que es el comunicarse con la fuente creadora y a través de la palabra poner orden a esta invasión. Entonces resulta que en este cuento los creadores, los nadies, solo deciden a través de la palabra ordenar y dejar a cada uno con sus asuntos. Los nadies deciden ordenar y dejar a cada uno con sus asuntos. A los codiciosos se les dice dar al César lo que es del César, o sea, si a vos te interesa tu riqueza, quédate con ella. A la justicia, a la que pone juicio y a la que atrapa, le decimos, quédate con tus asuntos, el juicio es hacia vos, tú te quedas atrapado en tu juicio. Y a los del norte, que quieren venir a poner orden, pero lo único que les interesa es ser reconocidos como los más brillantes, quédense con su brillo, quédense con su esplendor, quédense con creer que son la estrella brillante.
nosotros, los nadies, vamos a vivir en paz, en libertad, en armonía, en contacto con nuestra fuente creadora y viviendo en esta tierra, como si fuéramos los verdaderos habitantes, que es lo que somos. Bueno, ustedes me dirán qué loco, de dónde se te puede ocurrir semejante cosa. Estoy harto de ver la fractalidad de los relatos en todos lados. Si uno ve el relato bíblico, ellos te plantean que había habitantes en esta tierra y que después vinieron ángeles y demonios e intervinieron. El relato bíblico de la creación, por lo que no saben, digamos, hay dos relatos bíblicos. Hay uno en el Génesis 1 y hay uno en el Génesis 2, donde en uno habla de que se crea el cielo y la tierra y como fin de la creación viene el ser humano. Sin embargo, hay un segundo relato que es más antiguo y que habla que la creación se hizo primero del hombre y después se arma el cielo y la tierra para darle cobijo al hombre. Hay muchos relatos que también cuentan. Por ejemplo, si uno toma los relatos, son todas historias. Si uno toma los relatos de los sumerios, donde había habitantes en esta tierra y después vienen unos seres extraterrestres, digamos, que vienen del cielo. En el relato bíblico también, los ángeles vienen del cielo, pero al mismo tiempo en la creación te están diciendo que crean los cielos, ¿no? En el relato sumerio te dicen que vienen de los cielos porque en su planeta tenían un problema y que necesitaban extraer oro. Esa primera misión se la dan a uno de sus hijos, a Enki, que usa los habitantes de la tierra, del África, para empezar a extraer. Y después se hace una hibridación que, si uno ve los relatos que hace Alexander, aparente descendiente de los Romanov, tiene que ver con que los gitanos, los verdaderos dueños de Egipto, eran las hibridaciones nacidas de estos tres dioses venidos de Enki, Enlil y Minurta, que Minurta, si uno toma el relato nórdico, vendría a ser Helena, las tres hijas de Helena, Marta, María y Margot,
Entonces ustedes empiezan a ver que todos estos relatos se entrecruzan. Si uno va a la mitología hindú, pasa exactamente lo mismo con las batallas en el cielo. Si uno va al relato bíblico donde los ángeles peleaban en el cielo, si van a los relatos nórdicos, también. Digamos, a mí me parece que todas las historias cuentan la misma historia, de que habitantes de esta tierra fueron infiltrados, fueron intervenidos por seres de otros territorios y donde hicieron modificaciones, como por ejemplo el cielo y el no poder salir, y esos programas que es la astrología, que la astrología nos muestra. La astrología nos muestra que esos planetas orbitando, que en las mitologías son dioses, son los que a nosotros nos hacen tener cierto condicionamiento. Quiere decir que nosotros, los verdaderos habitantes de esta tierra, estamos condicionados por estos programas puestos en el cielo, por estos dioses, que para mí son falsos dioses en busca de engaños propios que se hacen ellos para justificar sus acciones. Está en nosotros poder ir descubriendo estos engaños para poder estar conectado a la verdadera fuente de creación y de vida, que está más cerca de lo que nosotros pensamos. Por algo ellos siempre han estado necesitándonos. Y ellos están jugando juegos muy peligrosos en pos de ellos. Ellos saben que el tiempo se les acaba. Ellos mismos son los creadores del tiempo. Son los dueños del tiempo. Pero saben que el tiempo se les acaba. Y por eso están tan nerviosos, tan que se pelean entre ellos, pero al mismo tiempo planean todas las cosas juntas. Porque ellos quedaron atrapados en su propia trampa. Ellos, creando la codicia, quedaron atrapados en lo que tienen. Creando el juicio, quedaron atrapados en el juicio. Creando el cerramiento, hasta esto resolverlo, quedaron atrapados. Y ahora ninguno siente que puede deshacer ni salir de su juego. En estos tiempos se están tratando de crear un nuevo juego para ver si pueden salir de su propio laberinto. Porque los verdaderos habitantes de esta tierra están recibiendo la energía desde la fuente de creación y se están dando cuenta que este territorio ha sido intervenido. Y el tiempo de la intervención está llegando a su fin. Podríamos
relacionarlo mucho más con el cotidiano, porque ahora estamos hablando en un plano existencial, mirando a toda la humanidad, a toda la creación como desde un punto alejado, para poder ver. Pero podemos mirar más de cerca. Todos los pueblos siempre son sometidos por sus gobernantes, por sus leyes, por sus entretenimientos, pagando peaje de los juegos que ellos mismos hacen. En el territorio no hace falta comida. De hecho, uno a veces hasta puede pensar si realmente el hombre necesita comer. Ustedes vean, observen esto, como que es fractal a las matrices creadas. ¿Cuánto tiempo puede pasar un hombre sin comer? Muchos días. ¿Cuánto tiempo puede pasar el hombre sin tomar agua? Muchos días. ¿Cuánto tiempo puede pasar el ser humano sin respirar? Muy poco. Nuestra verdadera esencia es el aire. El aire que entra en nuestros pulmones genera una vibración. Nuestros pulmones son como un generador eléctrico, los cuales ese generador eléctrico que son nuestros pulmones hacen funcionar nuestro corazón, que es eléctrico. Y nuestro corazón bombea el combustible, que es la sangre de nuestro cuerpo, y que nos hace funcionar. Y a partir de ahí es una máquina de autogestión. Pero como todo es fractalidad, entonces el espíritu, lo más liviano, es lo que nos mantiene a nosotros conectados a la fuente. Nuestro cuerpo, que es agua y materia, ya entran en planos más densos. Según la lógica convergente del plano 0 al 5, del 1 al 5, perdón, es materia. Como que podríamos ver una fractalidad con respecto a los reinos. Donde hay reinos que son materia. Y hay reinos que son invisibles. Este camino de ir reconociendo en este cotidiano la fractalidad de los reinos, la fractalidad de las matrix, es solo para ir entendiendo nuestra propia vida y nuestra propia vida interior. Nuestro planeta, por decirle así, que es otro relato, ha sido intervenido por entidades que no son de este mundo.
llámense los Veres, los nórdicos, los dioses venidos del Olimpo, Yahvé, como ustedes le quieran llamar, pero son seres que no son de este mundo. Yahvé dijo que él había construido el domo, que él había forjado los cielos. En los relatos de los Anunnakis, que todos me pueden decir, no, bueno, pero todos esos relatos son mentiras. Exactamente, todos los relatos son mentiras. Como el relato que les conté hoy, son todos mentiras. Pero todos cuentan la misma verdad. Porque no existe mentira fuera de la verdad fractal. Como cuando decimos, no, pero yo te lo dije en chiste. Nada sale en chiste si no existe un plano que lo esté reflejando. Por eso los niños y los borrachos dicen siempre la verdad. Porque al no tener juicio, al no estar atrapados en los programas, observan con libertad y pueden compartir lo que viven. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo es una intervención donde cada vez, por fractalidad, nos vemos cada vez más encerrados. Pero no es por nuestro encierro, sino porque ellos, los que intervinieron en nuestra tierra, empezaron a darse cuenta que están encerrados. Y por fractalidad lo quieren hacer visible. Como nosotros, a diferencia de ellos, sí estamos conectados con nuestra tierra, nosotros tenemos la verdadera fuerza. Y por eso durante miles y miles de años nos hicieron repetir sus palabras. De hecho, todo el vocabulario está armado por ellos. Nuestro verdadero vocabulario son más bien sonidos en sintonía con la naturaleza, como si fueran los pájaros, como si fueran las plantas, como si fueran los ríos. Eso es nuestro verdadero vocabulario. Cuando nos pusieron las palabras, trataron de frenar nuestro desarrollo. Cuando nos construyeron sus gobiernos, trataron de frenar nuestro desarrollo. Cuando nos pusieron sus leyes, trataron de frenar nuestro desarrollo. Hace años, muchísimos años, que ellos vienen degradando la vida humana, degradando al humano. Y se han cansado de burlarse de nosotros en todas las películas habidas y por haber. En todas. Si ustedes ven, qué sé yo, la más famosa, El Señor de los Anillos. ¿Quiénes se supone que éramos nosotros? Los hobbits. Los nadies. Que ellos peleaban sus reinos, ellos querían defender la Tierra Media, ellos querían pelearse las libertades y las disputas y los
y nos terminaban usando a nosotros para cumplir sus propósitos. ¿Qué sé yo? Los Adventure es la pelea de dioses. Thor es la pelea de los dioses. La película de los dioses de Egipto es la pelea de los dioses. Y nosotros, los nadies, siempre en las películas aparecemos como nadies. En la película, por ejemplo, de los dioses de Egipto, el ladrón era un nadie que le termina colaborando a los dioses y termina conociendo al que hacía amanecer todos los días y al que espantaba la noche. En el de Doctor Strange, cuando hay que alejar a Dormammu, que es la integración total, porque es malo, es oscuro, es preferible seguir en el juego de los dioses. No sé, Linterna Verde, Warcraft, donde a través de un portal aparece la horda que venían de varias regiones a pelear con los dioses que estaban en este lado del territorio, que eran los azules, y ellos eran los verdes. Y en Warcraft te plantean la imagen del portal de Belén, donde nace un Cristo, el nacimiento de Goel, él, todo en los apellidos de los ángeles, Ezequiel, Zadkiel, Rafael, Helena, las tres hijas de Helena. Ellos siempre han ido codificando. Ellos siempre han ido codificando y de una forma u otra, siempre en todas las películas, no pueden hacer sino contar la misma historia. La misma historia. En Linterna Verde, que está el miedo invadiendo los planetas con su energía, y ellos con su voluntad tienen que defender a la Tierra, ¿no? ¿Se acuerdan de esa película? Digamos, todos los planetas de la Tierra tenían un protector que era una linterna verde. Los verdes son los berebere, son los ver, son los nórdicos. Y ellos venían a protegernos a nosotros de los amarillos. Los amarillos son los payos. Los amarillos son los del patriarcado, son los del parlamento, son los del patrimonio, son los que armaron los países, son los que, como en Linterna Verde, muestran que el miedo ganó. Todos cuentan la misma historia. Todos cuentan la misma historia.
Hoy en día tenemos la guerra de los rojos y los amarillos contra los verdes. Cuando se produce la revolución bolchevique, la bandera que se pone es una bandera roja y amarilla, que son de los payos. Todos los reinados, las monarquías, o su gran mayoría, eran rojas y amarillas. Este planeta está dominado por los payos, por eso los países, por eso los parlamentos. Cuando los países plantean el tema del calentamiento global, no están haciendo ni una ni otra cosa que ponerle un freno a los verdes. La verdadera guerra es entre los verdes y los rojos, y los azules, y los amarillos. Entre los 11 y los 13. Los 11 son los payos, los 13 son los verdes. Hay millones de fractalidades que van mostrando exactamente las mismas guerras y los mismos patrones. El punto de esto, que no es asunto nuestro. Ellos siempre quieren explicarnos que sus causas son verdaderas y que su propósito es bueno. Pero acá no hay nada para discutir. Ellos están interfiriendo una tierra que no les pertenece. Y que hay un pueblo original, y no estoy hablando de los indios mayas ni los mapuches, porque ellos también fueron, ya toda esa historia que nos cuentan, ya ocurrió la intervención. De hecho, los relatos escritos ya es la intervención. Digamos, cuando hay relato, hay intervención. Cuando hay relato, hay intervención. Cuando nosotros vemos las pirámides en Egipto y vemos las pirámides en México, y vemos pirámides en Perú, y vemos pirámides en Asia, es parte de los reinados de ellos. Siempre ha sido así. Y después vemos palacios de los payos. Cuando vemos que el águila pisa la cabeza de la serpiente, todo te está contando la misma historia. La águila son los bereberes, los verdes, los nórdicos. Cuando te dicen que Dios vino y pisó la cabeza de la serpiente, te está contando la misma historia. Cuando te dice que la serpiente fue la que tentó a Adán
en el Edén. Ustedes fíjense en esa historia, digamos, están los verdes en el Edén, haciéndonos creer que nosotros somos su creación, y a ese relato se mete la historia de que la serpiente, o sea, el dragón, o sea, los leones, o sea, los payos, o sea, los que armaron los países, los que armaron el patriarcado, entonces te cuentan el relato de tal forma que vos decís, la serpiente fue vencida y sin embargo son ellos los que vencen y dominan la tierra. Las guerras entre estas tres razas no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros hemos sido utilizados, intervenidos, y es hora de que a partir de nuestra conexión con la fuente, con la verdadera fuente creadora, retomemos nuestro lugar y pongamos a ellos en su lugar. Ellos vienen en guerra de hace muchísimos años. Ellos son los que han producido todos los acontecimientos habidos y por haber, y que no les provoca ningún problema seguir produciendo acontecimientos. Hay una serie, se llama Buenos Presagios, que está en Amazon, que está muy interesante de ver porque cuenta la historia, igual tienen que verla si pueden y si quieren. Cuenta la historia de la creación desde un lugar muy cómico, donde están los humanos como creados por Dios, el Padre Superior, digamos así, y hay un ángel y un demonio encargados de cumplir el plan inefable. En la serie nadie sabe qué es el plan inefable, pero todo el mundo lo repite y todo el mundo dice que está cumpliendo ese plan. Pero en esa serie se ve claramente que los humanos no existimos. Hay un juego que juegan estos dos ejércitos, el ejército del bien y el ejército del mal, los ángeles y los demonios, que después en la vida real te das cuenta que están todos entrecruzados y que hasta se prestan servicio mutuamente y que a lo largo de la historia fueron armando nuestra realidad como la vivimos hoy en día. La cuestión que estaba planificado en sus agendas, que tal día iban a ser el anticristo y que a los 11 años, o sea, una cifra de los payos, iba a tomar el poder acompañado por un perro que era el que le daba la energía. Obviamente ese perro éramos nosotros. Nosotros somos los que le damos la energía. Y ellos no tienen ningún problema de tratarnos así. Ningún problema. La cuestión que esta guerra del bien y del mal
termina en un día, pero los personajes que terminan ahí son muy interesantes, porque ahí había una bruja, descendiente de Agnes la Chiflada, donde ella observa y cuenta la historia. Y después había el cazador de brujas, que en realidad siempre perseguía a la bruja, que era como la parte de los comunes o de los nadies, que solo trata de entender el juego. La bruja y el cazador de brujas juntos desarman el Armagedón. Una porque observa, el otro porque interviene. Y desarman el Armagedón. Los 4 jinetes del Apocalipsis: muerte, hambre, pestilencia y guerra, se enfrentan a la humanidad. Obviamente la única que no pierde es la muerte, porque siempre está y es parte. Pero al final, estos 2 ángeles y demonios, que se convirtieron en amigos por estar en contacto con los humanos, se dan cuenta que la historia va a tener un nuevo capítulo, que es el capítulo a lo mejor más importante de nuestra verdadera historia, que es cuando estas entidades que están peleando entre ellas, como Alien versus Depredador, que usan la Tierra como campo de batalla, como cuando los Transformers se pelean entre ellos, ¿no? Los azules y rojos que pelean contra los malos, que eran los negros, como Superman, que peleaba, que eran de la misma raza, pero bueno, uno eran unos y otros eran los otros, y nosotros metidos ahí en el medio de sus batallas. Pero volviendo a la serie de buenos presagios, los 2 ángeles se plantean que ahí va a haber un nuevo capítulo, y que es estas entidades, los buenos y los malos, en contra de la humanidad. Bueno, vamos a ir cerrando con este último ya capítulo que cierra esta saga y esta forma o esta modalidad de forma de comunicarnos, que ha sido a través de estos videos. Vamos a seguir trabajando, obviamente. Vamos a tratar de comunicar de una forma más bella. Terminamos con esta parte de Solo para Valientes, que le pusimos este nombre porque es difícil tratar estos temas, porque rompen estructuras, rompen muchas estructuras. Yo sé que el contenido es muy, muy denso, por eso está contado así de forma chistosa, en un relato rápido, como quien no quiere decir cada cosa.
Yo sé que los seguidores de la investigación y los que tienen ganas de despertar o ganas de entender un poco el por qué vivimos lo que vivimos y por qué estamos como estamos, se van a entrar a investigar y a cuestionar cada una de las cosas que yo he ido planteando en estos 3 videos. Yo solamente he querido compartir, como si fuera en una charla de café, ciertas cosas que nosotros como equipo de investigación hemos venido observando desde hace muchísimos años. Ni cerca estamos de entender de qué se trata, ni cerca. Pero confiamos mucho en la intuición, confiamos mucho en las personas que tenemos al lado. Sabemos que el objetivo es armonizar, que el objetivo es vivir en sincronía con este mundo y con las personas, no prestarle tanta atención a los juegos ni a las reglas. Que obviamente nos atrapan porque están hechas para eso, están hechas para que estemos todo el tiempo prestándole atención. Los otros días escuchaba que el gran objetivo de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, de TikTok, es que vos estés ahí mirando. Que es el planteo de los dioses, digamos. Ellos quieren estar que vos lo estés mirando. Y tenemos que tratar de dejar de mirar. Tenemos que tratar de empezar a jugar nuestros juegos, empezar a saber dónde estamos parados y ver a nuestro alrededor cercano, en nuestro corazón, quiénes son las personas que están ahí adentro, quiénes son nuestros seres queridos. Y tener una presencia verdadera con ellos. Vivir vidas más armónicas, más vinculadas a la naturaleza, no tan pendientes de los juegos. En función de eso nos vamos a tomar un tiempo para reflexionar, para meditar. Siento que hemos hecho un trabajo hermoso compartiendo estas cosas. Hay mucha gente que no le va a gustar, hay mucha gente que le va a servir. Yo creo que estas palabras van a servir mucho más para el futuro que para el presente, que van a ser estudiadas después, pero bueno, por lo pronto vamos trabajando en eso. Ahora nos estamos abocando a un nuevo proyecto que es armar una escuela no como las escuelas tradicionales, sino sería como un espacio de encuentro, eso sería, como un espacio de encuentro y reconocimiento para caminar en esta vida que nos tocó vivir. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos aquellos que han colaborado, que me han colaborado en esta vida para poder hacer esto. Una inmensa gratitud a mis hijos, a Ana, una inmensa gratitud a mis padres, a mis abuelos, a mis hermanos,
mis hermanos de sangre y mis hermanos de la vida, a mis amigos, a gente cercana con la cual estamos trabajando, ni que hablar, obvio, a Marisol, con la cual hay muchos proyectos juntos, a Adrián, Luciana, Claudia, Belén, mucha gente que colabora y gente muy bella, bellísima, bellísima en función de ir caminando, de ir transitando esta vida con honor, con gratitud. Así que bueno, muchas gracias. Por un tiempo no nos veremos y después nos volveremos a ver. Gracias, en honor a ustedes, nos estamos viendo.